Los infinitos torcidos. La prudencia peca de anonimato, calla injusticias, esconde la verdad, permite ser honorables a quienes en realidad no lo son. Y se burla en silencio, tiene una sonrisa desafiante, esperando el día en que todo salga a la luz tal y como es. Entonces, cuando así sea, en ese justo momento, yo gritaré, torres muy altas se verán caer. La codicia y la ambición de poder son una especie de enfermedad que aqueja a muchos, las cuales no han dejado que Colombia surja y salga de la pobreza en la que se encuentra sumida. Tal vez es un mal heredado como consecuencia del narcotráfico, pues el enriquecimiento ilícito, veloz y por tanto llevadero para muchos, permitió vender el alma al diablo y disfrutar de los goces inmediatos, cambiando una vida de carencias por un sueño corto de placeres concedidos. Ahora bien, imagine usted un lugar donde puedan coincidir personas con grandes capacidades intelectuales, creativas e innovadoras, y que en lugar de realizar descubrimientos y avances científicos, utilicen sus habilidades e inteligencia para delinquir. Pues esa es la realidad que yo conocí en la Universidad Regional Central. Es así que, en el ámbito académico, surgen cada vez más intelectuales que saben muy bien que el conocimiento es poder, pero lo utilizan para beneficiarse de manera individual e idear justificaciones que respalden cualquier fin, sin importar si es ilegal, si causa daño a otros o si genera graves consecuencias. La fiebre de ambición de Asmodeo, cuando ya no le alcanzó el sueldo para sus extravagancias, desencadenó en la generación de ideas para obtener mucho más dinero. Al comienzo, recibía ingresos no solo por su trabajo y los innumerables contratos de proyectos internos y externos que llegaban a la universidad para ser desarrollados, sino también por la corrupción de dineros propios de la institución, los cuales manejaba a su antojo usando testaferros, entre los cuales estaban sus amantes eventuales, su esposa y estudiantes. Esta modalidad de corrupción surgió a partir de los grupos de investigación y los proyectos que se ejecutaban con recursos públicos o privados, ganados por concurso a través de conciencias o contratados por los entes territoriales de forma directa. Cuando estos recursos llegaban, eran gestionados en su totalidad por la universidad. Sin embargo, el modo operandi se basaba en elegir a estudiantes previamente concientizados de que serían beneficiarios del nombramiento solo si ellos cooperaban cediendo un porcentaje de sus sueldos. Dichos porcentajes, que en la mayoría de los casos no eran pequeños y que en muchas ocasiones correspondían al 50% del salario, debían ser entregados mes a mes a los docentes, directores de cada proyecto o consignado a las cuentas de un familiar de estos. En ese ir y venir, uno de los megaproyectos que llegó a la Universidad Regional Central entre los años 2013 y 2014 fue el proyecto Sagitario, que al inicio la patrocinaba la empresa estatal del petróleo y que luego incluyó recursos de 3 empresas más. Que además compartía algunos módulos con la Universidad Técnica de Ingeniería, consistía en vincular estudiantes de pregrado y en especial de posgrado que quisieran hacer sus trabajos de tesis en el desarrollo de un software exclusivo en la industria petrolera colombiana. En aquel tiempo se hablaba de una gestión de alrededor de 6.000 millones de pesos para esto, pero a su vez la posibilidad de una extensión para otras etapas que se realizarían una vez culminara la primera fase. Inicialmente, algo del dinero se invirtió en la creación de oficinas adecuadas para los investigadores, además de computadores de alta capacidad de simulación, materiales para laboratorio y personal encargado de sacarlo adelante. Cuando se empezó a gestar, aún había bonanza en el sector energético y los ánimos en industria eran los mejores. El fin era bueno, pues de esta manera la gran empresa estatal del petróleo dejaría de pagar licencias por software ajeno y a su vez tendría la posibilidad de vender el servicio de consultoría a quien lo necesitara. El proyecto estaba pensado para cubrir no solo el diagnóstico de la mejor alternativa energética para una ciudad, sino también los diferentes tipos de opciones que se podrían desarrollar en función de las características geológicas y climatológicas del sector, incluyendo costos y tiempos de obra y el mantenimiento a futuro de las mismas. Así bien, al tiempo que los grupos de investigación gestionados por los docentes de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Regional florecían con los proyectos que se habían ganado, surgió la necesidad de crecimiento académico en oferta de nuevos programas y con esto la maestría en energías renovables. De esa manera, después del año 2012, la universidad logra atraer a los trabajadores fuente y base de la industria energética, quienes se encargarían de divulgar las hazañas que eran capaces de hacerse en los grupos de investigación, funcionando como puente para una especie de propaganda e incrementando las posibilidades de contratos privados de proyectos que alguna empresa tuviera la ambición de sacar adelante, así como lo hacía la empresa estatal del petróleo. Además, la sed de los ingenieros por conocimiento se hizo notar, ya que estos querían aprender a hacer los mismos milagros que Asmodeo, echando cual material se les atravesara para recobrar el crudo de pozos depletados.
Con la apertura del programa de maestría en petróleos vinieron eventos de divulgación científica y fue así que trajo consigo la primera exhibición de proyectos de investigación de los alumnos de maestría, en algo que se conoció como el Smart Spree, llamada así porque los ingenieros inscritos al programa de posgrado dejaban de trabajar en la fría Bogotá para recibir clases intensivas de las materias de maestría en la primaveral Orquídea. Este evento no se traería a colación en estas líneas si no fuese porque tiene conexión directa a dos sucesos importantes. El primero, el conocimiento de una nueva amante de Asmodeo, y el segundo, la terminación del romance entre Rubí y Misael. Recuerdo muy bien esa semana del Smart Spree, realizada en el año 2015, porque para ejecutar dicho evento, la Escuela de Maestrías de la URC había elegido el Hotel Eleven ubicado en el sector Las Flores, uno de los más pupi de Orquídea. Se había elegido el primer piso por la comodidad del restaurante y por la hermosa plazoleta para aislarse un momento de las extenuantes y continuas jornadas de exposiciones de los colegas. Para poder llegar, yo tomaba el transporte público, me quedaba en el barrio Jazmines y luego caminaba la incesante cuesta hasta llegar al hotel. Gracias a los cielos, el evento se desarrollaba en el primer piso y no se debía caminar mucho para llegar al salón de exposiciones. Si bien, a coincidencia de mi desafortunado destino, aunque intenté llegar a tiempo a los primeros eventos, no lo logré, porque por problemas de salud debí tomar unos exámenes médicos y por tanto mi retardo. Mis recuerdos están tan nítidos como si los estuviese viviendo a medida que los escribo. El hotel era muy bonito. Cuando se pasaba la recepción, se miraba a mano izquierda una amplia plazoleta con mesas a la intemperie, dispuestas para tomar los alimentos a la luz del sol o de la luna. Pero ahí me di cuenta que mientras todos estaban dentro del salón de exposiciones escuchando las conferencias, una pareja estaba afuera. Una pareja que a la vista de cualquiera exteriorizaba un romance. Hacía un día bonito, como los hermosos primaverales en Orquídea, donde las calles se pintan de flores de colores y el cielo azul y despejado se engalana con los plumajes de las tiernas guacamayas. Él tomaba su mano con ternura, en una escena que pedía a gritos ser retratada, pero no era más que una ironía manifiesta, la cual nunca me hubiese imaginado. Parecía una joven pareja que se tenía mucho cariño, sin tragedias que oscurecieran su pasado o su historia. La atmósfera del lugar ayudaba a perpetuar una promesa, un te quiero, un me gustas, pero pronto me percaté de quiénes eran y entonces la magia se fue y dejó en su lugar un momento perturbador. Ellos también se percataron de mi llegada. Por esa razón Isabela, intentando que no me diese cuenta de lo que mi razón ya había intuido, quitó su mano del contacto del profesor Asmodeo. Los dos me saludaron, y yo también lo hice, demostrando el respeto que sentía por cada uno, pero con el corazón latiendo a mí, intentando no pensar que estaba siendo testigo de una posible traición. Isabela Acosta, la bella ingeniera de facciones delicadas, piel de muñeca y cabello castaño claro que brillaba al sol. Tenía cosas bastante particulares como que solo se alimentaba de sándwich de jamón y queso en los almuerzos. Cuando la conocí, viajaba todos los días desde su pueblo a Orquídea. Tenía un padre que a diferencia de su madre jamás confió en la posibilidad de que sus 3 hijas pudiesen ser exitosas. Aún así, la hermana mayor de Isabela había logrado el título de medicina y ella en poco lograría el de ingeniera. Pero bajo la necedad del padre este jamás les apoyó, y solo con la ayuda de su madre llegaron a ser excelentes profesionales. Isabela, por ejemplo, aprendía con claridad los conceptos de petróleos y los ejecutaba bajo presión. Fue por esto que se ganó la monitoría de la materia de control de hidrocarburos, siendo la única compañera que logró ganar el primer examen de esta compleja materia. Podría decir que su belleza, sus habilidades y dificultades la llevaron a ser presa fácil de Asmodeo, y aunque no puedo afirmar que fueran amantes, había otras versiones que sí lo hacían, y estas surgieron a partir de lo que ocurriría a continuación. Por otro lado, ya para ese entonces y bajo el efecto del dinero y del enamoramiento que todo lo nubla, Rubí inició a portarse como todo el amante de un narco. Desarrolló un instinto de manipulación que parecía más innato que aprendido, exigiendo de más a más, porque el dinero siempre es efímero, con la arrogancia aflorando por excelencia, con ínfulas de supremacía, como si fuese la digna mujer de un grande, andando por aquí y por allá, y hasta creyéndose que las cosas se las ganaba con mérito propio. Llegaba a la oficina y al rato se indignaba porque no tenía un lugar de trabajo exclusivo, y era obvio, pues, aunque fuese el amante del jefe, no trabajaba muy seguido. Así que los computadores se ocupaban con los estudiantes que sí lo hacían. Acto seguido, después de una pataleta de niña mimada, se retiraba a quejarse con Misael.
Si bien supongo que este último no le hacía mucho caso, porque jamás llegó a decirnos nada al respecto del espacio ocupado. Aún así, los caprichos de Rubí aumentaban cada día, y aunque parecía que todo iba al ritmo de boda, ni el diablo, que es más vivo, pudo adivinar que todo se terminaría en un santiamén, un viernes en la culminación del Smart Spring. Pues bien, ese viernes Rubí y Misael, acompañados de los ahora ingenieros Julián Ardila y Victoria Timaná, se fueron a tomar unos cócteles después de la exhaustiva jornada. Todos se disponían a pasar un rato agradable. Sin embargo, en medio de los cócteles, Misael recibió una llamada y, ante la urgencia de la misma, les dijo que tenía que irse porque uno de sus hijos lo necesitaba. No obstante, Rubí reaccionó de manera impulsiva, como últimamente lo hacía, e inició a hacer una nueva pataleta, un show digno de la más vulgar. Sus amigos intentaron calmarla, apaciguar sus reclamos y gritos, pero mientras Misael se iba decidiendo nunca más volver, nació una mujer dolida, y no hay más impertinente que una rechazada por su amante. Bajo estas penosas circunstancias, Rubí inició todo un discurso de reproches que divulgaba con rabia, contando todo lo que sabía acerca de los grupos de investigación y que demostraban corrupción. Aparte, vulgarizaba los detalles de la relación que había sostenido con Misael, incluyendo su impotencia y los encuentros de Natalia con Asmodeo. Ella también contaba al que se le apareciera que antes de terminar con su amante, éste le dijo algo al respecto de la estudiante Isabela Acosta. Según su versión, Asmodeo estaba interesado en ella, y según Misael, Isabela le correspondía y llegaron a ser amantes. De este modo, aunque nunca supe si era verdad, en muchas ocasiones fui testigo de cómo ella, después de hablar con él, a puerta cerrada, salía llorando de su oficina y casi la mayoría de veces de este semestre usaba gafas negras para ocultar sus ojos hinchados. Eso también rompió mi corazón, porque conocí a Isabela siendo una mujer inteligente e íntegra, y muchas veces la vi llorar y mentirme para encubrir a su verdugo. Para ese entonces, Rubí y Natalia ya habían sacado buen dinero de las arcas de los grupos a costa de los contratos que les otorgaban Asmodeo y Misael, y ganaban mucho más que cualquier ingeniero investigador del grupo, algo muy similar al caso Revicar. Puede usted comprobar lo que digo en los mismos expedientes de contratos que se otorgan en la universidad, donde uno de los conceptos de los pagos ejecutados a Rubí era por monitoría en las materias de comercialización y transporte de hidrocarburos, materias en las que en semestres pasados ni siquiera había monitor. Además, Misael le consentía otorgándole buenas notas por ser su amante, así como a su amiga Natalia. Generar objetivos ficticios en los proyectos era otra forma de operar para obtener ingresos extra. En ocasiones los recursos no se ejecutaban por completo, así que ellos inventaban pruebas de laboratorio, simulación, corrección de algoritmos, mantenimiento de equipos y hasta compra de insumos para justificar el dinero extra que se requería para finalizar. En toda esta manipulación, los jefes de los grupos de investigación no trabajaban solos, tenían personas que les ayudaban desde los servicios de contratación de la universidad, como el administrador de empresas Yamit Sarasti, quien trabajaba para la sección de contratación de la Facultad de Ciencias de la Tierra, junto con la contable Elsa de Jesús Martínez. Otros ayudaban desde lo interno del grupo, llevando la contabilidad y enlazando las mentiras para que nadie se diera cuenta cómo es el economista José Manuel Duque. Así bien, por encima de los objetivos macro, ¿quién iba a verificar si las pruebas eran reales o ficticias? Si solo se tomaban 40 puntos para una regresión y no 50, si se gastó el reactivo en la prueba y no se requirió más, si el proyecto fue desarrollado con la rigurosidad del caso, si se pagó al estudiante el salario completo, si el estudiante trabajó en ese proyecto, o en los extremos de la desfachatez, si en realidad hizo algo. Aparte del dinero, entre las razones más egoístas por las cuales un estudiante aceptaba contratos ficticios y como testaferro, era por la experiencia otorgada, pues entre más contratos tuviera, era más probable que fuese aceptado para una práctica y en el futuro en un trabajo como ingeniero. Si bien la ambigüedad en el conocimiento científico no es procedente, existen muy pocas personas que tienen la autoridad para decir que algo está mal hecho y demostrarlo. Asimismo, muy pocos están dispuestos a dudar de un científico, y menos si es reconocido. Además, se puede alegar miles de condiciones que hacen que algo no suceda en las mismas circunstancias descritas. Así bien, la única salvación sería que las personas involucradas, que son muchas, confiesen, pero soy consciente de que esto es casi imposible y las razones son variadas. Muchos olvidaron el tema, a otros no les conviene. Ha transcurrido mucho tiempo de cuando pasó.
Varios no quieren meterse en problemas, la mayoría no busca justicia porque no les afecta. Y en últimas, todo se quedará bajo el silencio absoluto. Lo único será que el tiempo y los descubrimientos científicos aterricen el verdadero conocimiento y por ende muchas de las cosas estimadas como ciertas en artículos pierdan su valor y credibilidad. En este hilo de favorecidos, los estudiantes correctos eran los perjudicados, porque a pesar de que los recursos por su trabajo se negociaban desde el comienzo, los proyectos siempre se extendían y bajo un contrato firmado, como es lo lógico, se debía cumplir con todo lo que se había prometido realizar, algo que se convertía en arma de doble filo cuando se trataba de pruebas reales en campo, ya que eran costosas y no se podían gestionar de un día para otro. Inclusive, estaban sujetas al estado de ánimo de la persona puente del proyecto en la empresa estatal del petróleo. Además, muchos de los anteproyectos de tesis tenían objetivos excesivos, porque los docentes tutores ni siquiera sabían dimensionar las dificultades de cada uno y en la emoción de recibir dinero prometían hasta lo imposible. A pesar de esto, no se cumplía el trato en viceversa, es decir que, si la empresa desistía de un convenio con la universidad, lo podía hacer, como ocurrió con Sagitario. Así entonces, al final del año 2015 y aludiendo a la crisis del sector, la empresa estatal del petróleo se desentendió y en pro del cuidado de las finanzas internas dejó de inyectar dinero a los proyectos de investigación. Más adelante, después de casi un año de lucha, cuando los estudiantes estaban finalizando sus proyectos de tesis y habiendo cubierto un año de gastos por su cuenta, la empresa estatal del petróleo otra vez apareció y lo peor de todo es que volvió con exigencias. Este pedía que se le entregaran resultados, modelamientos y simulaciones a precio de huevo, ante lo cual varios de los estudiantes de maestría, indignados por el abandono y lo poco que ofrecían las empresas por su trabajo, se rehusaron a vender, pues para ese entonces la mayoría se sentían engañados. Les habían pintado pajaritos en el aire y más de uno cayó y conservó la ilusión hasta el final, pues la empresa estatal del petróleo había prometido abrir sus puertas con trabajo para los futuros máster, pero nunca sucedió. Aún así, a pesar de que varios no aceptaron dejar sus trabajos para completar el software que se estaba construyendo, los docentes sabían que la universidad guardaría en su repositorio las tesis y que dado que los estudiantes no generaron ninguna patente y además firmaron acuerdos iniciales para hacer sus maestrías, los trabajos de tesis creados en las instalaciones de esta, con sus grupos de investigación y bajo contrato, le pertenecían y por ende podían utilizarse. Regla de oro a tener en cuenta y que se aclara a continuación bajo el texto tomado de la revista Portafolio, el cual retrata las leyes respecto a la pertenencia del conocimiento generado dentro de una institución universitaria. Abro comillas. Las creaciones realizadas por los profesores, investigadores, estudiantes, empleados, personal administrativo y demás personas vinculadas con la universidad, bien sea a través de una relación laboral o de un contrato de prestación de servicios, en cumplimiento del objeto y funciones propias contratadas, pertenecerán a la institución, a menos que exista disposición en contrario, donde el autor se reserva alguno o algunos derechos. Cierro comillas. La misma fuente también aclara. Por lo tanto, los trabajos de tesis, monografías e investigación que realice el estudiante por su propia cuenta no entran al dominio de la universidad, a menos que sean realizados por éste como parte integrante de un equipo de trabajo conformado por la universidad para el desarrollo de un proyecto específico a iniciativa o por interés expreso y cuenta y riesgo de la misma. Antes de un contrato, este tipo de cláusulas nunca se aclaraban, solo se ejecutaban y en esto la Universidad Regional Central no instruye, hecho que debe cambiar, porque puede haber intereses oscuros de por medio que afecten a propios y terceros. Estoy segura que más de un estudiante se ha sentido frustrado y engañado, desprotegido en su propia alma mater, pues al ignorar lo anterior se expone a dejar todo su esfuerzo a la merced de que otro sea quien lo aproveche. Por esta razón, considero que las universidades pecan de omisión de la información clara y concisa, y por ello sería coherente que el estudiante conozca sus derechos y deberes en una cátedra sobre aspectos legales de la autoría y la pertenencia, la cual se dicta en el último semestre de cualquier carrera o en el primero de cualquier posgrado, incluyendo las pautas para crear empresa y la forma de legalizar patentes, detallando las implicaciones de crear conocimiento, en especial cuando se pertenece a un grupo de investigación, porque esto puede marcar la diferencia en el futuro y la calidad de vida del investigador y creador.
En contraste, a un estudiante le queda difícil competir contra una universidad, pues la probabilidad de que una empresa le pague por el uso de una de sus invenciones es baja. Y lo digo porque varios profesionales de Sagitario intentaron salir a flote con sus proyectos y ni siquiera consiguieron trabajo. Al contrario, una institución de educación superior como la regional tiene una lista amplia de clientes que llegan solos y, por tanto, pueden seguir ejecutando y vendiendo el conocimiento desarrollado en sus instalaciones, ganando recursos por algo que directamente no hizo, pero que se lleva por ley el derecho de explotarlo. El craso error de no asegurar los aportes, los estudiantes lo aprenden después de que sus trabajos son vendidos por los docentes que manejan los grupos de investigación de la universidad, ya sea como proyectos definitivos o por servicio de consultoría, hecho último que permite la venta del mismo por más de una vez, pero por el cual el estudiante que lo diseñó no gana ni un solo peso. Cuando se da cuenta y empieza a consultar sobre el tema, se entera sobre la ley de pertenencia y de conocimiento de la universidad y se convierte en una situación frustrante. De este modo, y en honor a la ciencia, cualquier letrado se confía en la transparencia de una universidad, pues entre los máximos principios de los entes de ciencia está la obligación de proteger el conocimiento y hacer uso adecuado de éste, persiguiendo fines y propósitos más universales, inclusive dejando a un lado el ánimo de lucro. Sin embargo, en muchas ocasiones la ambición y la envidia pueden generar intereses individuales que desencadenan situaciones desfavorables para quienes trabajan creando nuevas herramientas. De este modo, y en honor a la ciencia, cualquier letrado se confía de la transparencia de una universidad, pues entre los máximos principios de los entes de ciencia está la obligación de proteger el conocimiento y hacer uso adecuado de éste, persiguiendo fines y propósitos más universales, inclusive dejando a un lado el ánimo de lucro. Sin embargo, en muchas ocasiones, la ambición y la envidia pueden generar intereses individuales que desencadenan situaciones desfavorables para quienes trabajan creando nuevas herramientas. El tema anterior permite hablar de otro entramado bastante complejo, los artículos de investigación científica, los cuales se han convertido en un negocio de los docentes de universidad pública en toda Colombia, ya que por cada publicación, dependiendo de su categoría, cada docente adscrito a una universidad pública tiene derecho a incrementar su sueldo de manera permanente. Lo anterior abrió dos puertas peligrosas. Por una parte, la generación de artículos de baja calidad en investigación sin propósito aparente de innovación, ya que muchos publican lo mismo cambiando cosas mínimas que no implican grandes hazañas en descubrimientos, y por otro lado, aquellos que obligan a sus estudiantes a colocar sus nombres en la autoría de las investigaciones que estos desarrollan, así el docente no sepa ni de qué va el artículo. Incluso, en muchas ocasiones, se llega al punto de las amenazas, tales como la de no permitir graduarse al estudiante si no escriben artículos donde los tutores y jurados estén presentes. Cabe resaltar varias cosas. El negocio de las publicaciones científicas no es sencillo. Los filtros de ciertas revistas son bastante estrictos, sin embargo, muchas de estas están en función de los pagos y terminan aceptando lo que llegue. Por otro lado, las revistas más prestigiosas se han convertido en odiosas fuentes de discriminación y aceptan artículos donde solo estén científicos renombrados, quitando la posibilidad de que nuevas mentes surjan por su cuenta. En defensa, las revistas afirman que quienes más publican por obviedad serán los de mayor renombre, convirtiéndose en un círculo vicioso, donde los estudiantes, en la desesperación de acabar con los requisitos de sus programas de posgrado, están obligados a colocar a sus tutores para ser publicados. Al final, haciendo cuentas, el incremento en los sueldos de los docentes puede llegar a ser de más de 300,000 pesos mensuales por cada artículo publicado, y si para publicar en ocasiones se deben pagar hasta 12 millones, pues el dinero se recuperaría en alrededor de 3 años. Aún así, aunque varios piensen que esto sale de los bolsillos de los docentes, no es así, ya que los recursos se gestionan desde las universidades, entes nacionales que patrocinan la innovación como Colciencias, o en el caso de los estudiantes becados, hay un monto de la beca exclusivo para publicaciones. Ahora bien, la academia puede generar grandes reputaciones. El problema es que, si esta cae en alguien con ambición desmedida, surgen oscuras intenciones, y esto se puede convertir en una forma de manipulación, como fue el caso de quienes creyeron en los milagros de un científico con ciertos éxitos de principiante. En este caso, el tramposo de Asmodeo supo aprovechar muy bien su reputación e inició a manipular datos para que las empresas creyeran en la efectividad de todos sus materiales superconductores. Es verdad que a este punto, varios de los experimentos ejecutados generaron una mayor producción en campo. Sin embargo, no siempre funcionaba, y cuando esto pasaba, eran necesarios los arreglos mágicos, que consistían en la manipulación de los resultados.
Esta labor la hacían los estudiantes bajo presión, después de pasar por una insensata ceremonia para encontrar culpables, donde se regañaba a gritos y se recalcaba que el superconductor era perfecto y el defectuoso era el estudiante, algo absurdo. No obstante, la mayoría quedaba con la sensación de que su reputación se iba a venir al piso si se decía que el material superconductor o el experimento en campo no servía. De esta manera llegaron las mentiras y después dinero, porque aunque existen alumnos que han mencionado que los presionaban para que los resultados cuadraran, Posotecno seguía el juego de Asmodeo, es decir que esta empresa sabía que en ocasiones los tratamientos no servían, pero daban fe de su funcionamiento en campo en cuanto experimento y artículo se les cruzara. No obstante, para cualquiera que no se deja meter los dedos en la boca diría: vaya gracia la que hace la dicha de saber que un tratamiento sirve si solo quien lo vende demuestra su efectividad. Así bien, tal cual culebrero, Posotecno convencía a sus clientes de este nuevo producto mágico con respaldo científico, y se llenaba sus bolsillos de plata extra vendiendo lo mismo de siempre, que ya se sabía que funcionaba, como el culebrero que dice vender un nuevo tratamiento para los dolores y en últimas resulta siendo acetaminofén. Después de todo este boom, en el año 2017, el dinero ganado aún no era suficiente. Entonces empezaron las reuniones con ingenieros de la industria donde se hablaba de la creación de una empresa. Dicha entidad tenía por objetivo quitarle a la universidad el control de los recursos de los proyectos que los docentes se ganaban. La manera de operar sería sencilla. Los docentes sabían que podían concursar en las diferentes licitaciones por proyectos, ganárselos, y por tanto subcontratar los servicios de la universidad. Empero, esto servía para el siguiente truco. Por ejemplo, si para un proyecto tocaba hacer una prueba, se requería de los instrumentos de laboratorio de la universidad, pero los docentes en el control de esos laboratorios podían hacer uso de los equipos y dado que nadie de la universidad verificaría, las pruebas saldrían gratis, pero la empresa creada sí cobraría, inclusive de manera competitiva, pues no le costaba nada y todo era 100% de utilidad. Todo fue planeado con mucho cuidado. Inclusive, la empresa no podía estar a nombre de los docentes por sus contratos públicos exclusivos con la universidad. Así que se tomaba al estudiante de mayor confianza para colocarla a nombre de este. Recuerdo muy bien que entre las reuniones de la creación de esta organización se incluyeron ingenieros que trabajaban en industria, quienes esperaban una buena tajada de todo esto. Entre ellos se encontraban personajes como el egocéntrico ingeniero Lisandro Delgado, con un perfecto estilo de escasos cabellos en la cabeza que dejaban ver sus desperfectos en el cráneo, y que si no fuese porque el pantalón se le quedaba atascado en la bota Timberland, traída desde los mismísimos United Kingdom, este hombre seguro de sí mismo se hacía hacer un santuario para que le prendan velitas y le recen. Ahora entiendo por qué le llaman el charlatán, pues el superingeniero promete modelos matemáticos sorprendentes, mágicos y determinísticos para solucionar problemas gigantescos de industria y al final sale con modelos estocásticos de aproximación estadística que terminan haciendo los estudiantes de la regional. Y si sus diagramas de araña no funcionan, es simple echarle la culpa a los demás. Otro que siempre ha estado metido en el cuento es el ingeniero Antonio Ricaurte. El señor es reconocido en industria por su versatilidad para manejar diversos temas. Sin embargo, también participa de los negocios chuecos de los grupos de investigación. La ventaja de tener a Antonio dentro del grupo es que éste tiene el poder de persuadir a la empresa estatal del petróleo para que patrocine ciertas investigaciones. De esta manera, Antonio sabía cuáles eran los problemas que la industria colombiana del petróleo tenía en los campos productores, los que con agilidad de los grupos de investigación podían solucionar por un cuantioso pago. El trabajo de Antonio era persuadir a la Junta de la Empresa Estatal del Petróleo y una vez obtenido el visto bueno, asegurar los contratos. La corrupción aparece cuando ciertas soluciones con materiales superconductores brindadas por el grupo de investigación Haykamerline solo funcionan, en teoría, y tal vez en laboratorio, pero no a escala de campo, como ya se ha mencionado. Es así que, para no reconocer el fracaso, los informes se presentaban con datos de pruebas inexistentes o manipulados, pues las prácticas reales en campo demostraban con atroces resultados lo ineficiente de ciertos materiales. Antes de Antonio Ricaurte, y bajo el conocimiento de la debilidad de la mayoría de los hombres, surgió otra forma de manipulación, las chicas contratadas para hacer prepagos. Todo inició por casualidad, bajo la contratación de una practicante de Derecho, la cual fue contratada por Libardo para que se encargara de labores de revisión de contratos y demás asuntos correspondientes de la parte legal de los proyectos. Para aquel entonces, entre los ingenieros que habían llegado a hacer sus estudios de maestría, se encontraba el ingeniero Heriberto Salazar, quien empezó una historia de amor con la practicante que no dudó en irse a vivir bajo su techo al ver con el futuro
lleno de comodidades en Bogotá. Esta hazaña, incluyendo la de Natalia y Rubí, dejaron una puerta abierta para que los docentes contrataran prepagos que consintieran muy bien a los ingenieros cuando llegaban a Orquídea. Bajo este esquema, más de un soltero terminó enredado con alguna, y los casados no perdían oportunidad. Así que Antonio no estuvo exento, y hasta un retoño resultó de por medio. La función de los prepagos era en primera instancia complacer a los ingenieros, y como las historias antiguas socavar información importante sobre las opiniones de estos respecto al trabajo de investigación de los docentes y otros chismecitos que podrían resultar útiles. En segunda instancia, al tener a los ingenieros atados a una debilidad, los proyectos venían aprobados de por medio. Vaya estrategia de manipulación e involución. De todas formas, las debilidades de cada ingeniero eran conocidas y consentidas, pues muchos de los que llegaban eran adictos no solo al placer, sino también a sustancias alucinógenas, en especial al LSD, que no podía faltar en las fiestas. En resumen, el grupo de investigación Hey Camerland de Asmodeo Escobar, profesor de la Universidad Regional Central, se ofrecía en ese tiempo como una de las opciones más prometedoras a futuro, reconocido como uno de los mejores grupos de investigación del país, aunque la gente sí sabe que su líder no es correcto. En las universidades es intocable, porque ha llevado encima reconocimientos internacionales en investigación que cataloga a la universidad en alta investigación, y tal vez por eso los directivos se hacen los de la vista gorda a su mal comportamiento. Pero en ese sentido, ¿hasta cuándo podrán sostener esta mentira? Solo espero que más personas escriban su historia como yo lo estoy haciendo. Lo dejaré todo al tiempo, porque el tiempo se encargará de sacar a la luz lo imperdonable.